Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Estamos escuchando la banda sonora de la serie 100 años de soledad, basada en el libro del escritor colombiano Gabriel García Márquez. La novela fue publicada en 1967 y no se había adaptado a la pantalla hasta la fecha. Finalmente ha sido posible por un acuerdo entre Rodrigo García, su hijo que es cineasta, y la plataforma Netflix. La serie nos va a servir como punto de partida para hablar del legado epistolar de García Márquez y lo hacemos, como no, en una nueva entrega de Cartografías. Cartografías. Historias por correspondencia con Laura Piñero. Laura, lo primero, ¿dónde está conservada toda la correspondencia del Nobel? Hola de nuevo, Marta. Pues está en Austin, Texas, en el Harry Ransom Center, que pertenece a la Universidad de Texas. Es un lugar que ojalá podamos visitar algún día porque tiene un descomunal archivo con más de 42 millones de manuscritos de grandes escritores, 1 millón de libros raros, 5 millones de fotografías, obras de arte. Tienen hasta un mechón de pelo del poeta Lord Byron, y hace unos años, en 2014, compraron todo el archivo del escritor, de Gabriel García Márquez, por $2,2 millones. Incluye manuscritos, correspondencia, fotos, hasta las máquinas de escribir o los ordenadores con los que el escritor escribió algunas de sus obras más importantes. Algunos materiales, Marta, como las cartas o el audio de su discurso que dio al recibir el premio Nobel en 1982, se pueden consultar online. Mi maestro William Faulkner dijo en este lugar: me niego a admitir el fin del hombre. No me sentiría digno de ocupar este sitio que fue suyo si no tuviera la conciencia plena de que por primera vez desde los orígenes de la humanidad, el desastre colosal que él se negaba a admitir hace 32 años es ahora nada más que una simple posibilidad científica. Creo, Laura, que allí también tienen el borrador de En agosto nos vemos, que fue el libro póstumo que se publicó en marzo del año pasado. Sí, la verdad es que tienen prácticamente todo su legado. El libro este había estado inédito hasta que la familia decidió publicarlo con la editorial Penguin Random House el año pasado. En el archivo hay muchas cartas, pero vamos a quedarnos con unas cuantas, ¿no? Como las compartidas con mandatarios tan antagónicos como Fidel Castro o Bill Clinton. Tuvo amistad con ambos. Gabriel García Márquez, recordemos, fue una persona muy comprometida, que fue periodista y corresponsal, conoció muy bien la realidad de Vietnam, vivió en París, en Cuba, fue de los primeros, de hecho, en entrevistar a Castro antes de la revolución. Bill Clinton consiguió que pudiera entrar en Estados Unidos después de que estuviera un tiempo vetado. Pero nos vamos a quedar con otra historia que es mi favorita, cuando recibió en 1995, a través de un periodista, una carta de un tal Bochica del grupo Dignidad por Colombia, identificado por el gobierno colombiano como terrorista, donde le pedían que a cambio de liberar a Juan Carlos Gaviria, hermano del entonces secretario general de la Organización de Estados Americanos, César Gaviria, que estaba secuestrado, ocupara la presidencia del país. Aseguraban que el resto de las opciones políticas, Marta, eran inmorales y hablaban de ajusticiar a la clase política y le pedían ser él el presidente. La respuesta del escritor está en el archivo y es la siguiente. Nadie con un gramo de sensatez tomará cualquier decisión bajo la presión de un secuestro. Nadie que me conozca y conozca la postración real del país puede esperar que yo asuma la irresponsabilidad de ser el peor presidente de la República. Me siento autorizado para expresarles una opinión sincera y desinteresada.
Liberen a Juan Carlos Gaviria, entierren las armas, quítense las máscaras y salgan a promover sus ideas de renovación al amparo de un orden constitucional que al parecer ustedes reconocen. Créanmelo, las condiciones de Colombia no han sido nunca tan propicias como ahora para grandes y urgentes acciones políticas que no pasen por la violencia. Gabriel García Márquez siempre condenó la violencia, rechazó cualquier cargo político y al final Juan Carlos Gaviria fue liberado por la policía colombiana 2 meses después y miembros de esta organización fueron detenidos. Sí, la verdad es que hay bastante correspondencia en el archivo relacionada con el conflicto que hubo en Colombia. Otra historia epistolar preciosa, Marta. No sé si recuerdas que en 2022 la familia del autor se encontró en el que fue el estudio del escritor en Ciudad de México, lo que hoy es la Casa de la Literatura Gabriel García Márquez, una misteriosa caja con la leyenda Nietos. Inicialmente pensaron que la caja contendría fotografías, pero al abrirla resultó que eran más de 50 cartas inéditas que luego se expusieron, un verdadero tesoro. Con escritores, cineastas, actores, organizaron hace unos años además una exposición preciosa. Recordemos que el cine fue otra de las grandes pasiones de Gabo, sí. Trabajó como crítico, como guionista y muchas de sus obras se han llevado a la pantalla. Esta carta se la mandó, por ejemplo, el actor Robert Redford. Querido Gabriel, ahora llegas a una edad en la que probablemente no quieras que te recuerden tu edad, pero si juegas bien tus cartas, puedes vivir para siempre. Así que feliz cumpleaños. No puedo enviarte comida como regalo porque, como ahora sabemos, no sé cocinar, pero puedo comer, así que te envío mi apetito con un cordial saludo. Fue maravilloso que vinieras a Sundance. Espero que pueda ser el comienzo de muchas visitas e intercambios. Siempre habrá mucho de lo que hablar. Desearía poder estar contigo en este día, pero sé que estarás en compañía de tus seres queridos y ese es el regalo más grande de todos. Estoy deseando poder ir a verte pronto. Mientras tanto, ten cuidado contigo, tanto con la persona como con el trabajo. Acabo de recibir la traducción de tu libro y estoy deseando leerlo. En la web de la Fundación Gabo también hay un montón de información sobre la vida epistolar del autor y que nos cuenta mucho sobre sus hábitos, ¿no? Sí, os invito a descubrirlas porque cuentan cosas tan curiosas como que empezó a escribir cartas en bachillerato compartidas con su madre cuando él estaba estudiando en un internado y ella le daba consejos ortográficos. También, Marta, que aseguró haber quemado las cartas de amor con su mujer Mercedes, aunque las siguen buscando, o que cuando un amigo suyo vendió su correspondencia compartida, Gabriel prometió que jamás volvería a escribir una carta. Por esto la correspondencia más personal suya nunca se ha expuesto. Dicen que a partir de ese momento, aunque había sido muy de cartas, prefirió el teléfono para comunicarse y le llegaban unas facturas tremendas. A raíz del éxito de 100 años de soledad, el escritor recibía cientos de cartas de desconocidos. Fíjate qué curioso, un editor español, por ejemplo, le ofreció por tiempo ilimitado una mansión en Palma de Mallorca a cambio de los derechos de un relato. ¿Qué crees que dijo? El escritor dijo que no. No solía además conservar cartas de seguidores, salvo las que recibió por la publicación de El amor en los tiempos del cólera, de parejas de ancianos que se habían sentido identificados con su historia de amores tardíos. Pero oye, en la vida del escritor no todo fue éxito y un camino de rosas, bien lo sabes tú. Pasó épocas de bastante penuria económica en París o en Ciudad de México y a veces cuando buscaba editoriales para publicar sus textos le rechazaban con más o menos tacto. Menos mal, decía él, que su vocación de escritor era muy fuerte. En 1981, esto es más grave, siendo ya uno de los autores más representativos de la literatura universal, la prestigiosa revista The New Yorker rechazó publicar uno de sus cuentos con esta carta. Estimado señor García Márquez, creo que Carmen Balcells le ha informado de que hemos decidido, a regañadientes, no publicar su nuevo relato, El rastro de su sangre en la nieve. El relato se caracteriza por la habitual brillantez de su escritura, pero, a nuestro modo de ver, su resolución no convence del todo al lector para que acepte su atrevido y hermoso concepto. Para nosotros ha sido una decisión difícil y le envío nuestro pesar y disculpas. Esperamos, con la mayor expectativa, el placer de poder considerar más trabajos suyos en un futuro próximo. Pues qué ojo tuvieron, porque poco después le dieron el Nobel y este cuento que rechazaron
ganó varios premios. Muchos de los libros de Gabo, además de contener guiños al universo de la correspondencia, no habrían sido posibles sin las cartas reales que él usó para documentarse. Efectivamente, para su libro El general en su laberinto, por ejemplo, sobre Simón Bolívar, usó unas 3.000 cartas para documentarse y así acertó tanto en el relato. Y para entender a Pablo Escobar, en Noticia de un secuestro, también leyó las cartas del narcotraficante. De hecho, comparó diferentes tonos, ¿no?, que cogía Pablo Escobar. Y su célebre idea del amor como una enfermedad del hígado nace, según contó, de la carta que le envió una mujer al periódico en el que él trabajaba. Una interesante corresponsal me escribe una carta aguda, breve, inteligente. Se trata, según entiendo, de una exposición sincera en forma epistolar del concepto que le merece a doña Isabel un sentimiento tan peligroso y tan delicado como el amor. He aquí el núcleo de las teorías expuestas por doña Isabel. El amor es una enfermedad del hígado cuyas complicaciones pueden llegar a extremos fatales como el suicidio. Más adelante agrega: todo enamorado de cualquier sexo es un producto de la alimentación deficiente o de una dieta cargada de proteínas. Y finalmente, en una afirmación decepcionante, doña Isabel opina: lo peor de la enfermedad amorosa es que va siempre estrechamente vinculada a lo teatral, a lo ridículo y aparatoso, aunque sus manifestaciones externas puedan parecer sublimes a quienes padecen sus influencias morbosas. Para bien o para mal tenías que ser tú. Ay, 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 tenías que ser tú. Para bien o para mal tenías que ser tú. Y Marta, si queréis conocer más detalles sobre el proceso de escritura de su libro 100 años de soledad, las dificultades económicas y creativas que atravesó el escritor en sus primeros años viviendo en Ciudad de México, os recomiendo las cartas que compartió con sus amigos, como el escritor Carlos Fuente, publicadas por Alfaguara hace más o menos un año, como Las cartas del boom, un libro que recoge la correspondencia entre ambos y también con otros dos novelistas esenciales del boom latinoamericano, Vargas Llosa o Cortázar. No se me ocurre un modo mejor de celebrar la primera mitad terminada de mi novela que contestando tu carta de Nueva York. Empiezo por decir que eres un malvado por encontrarte en Roma en este sábado sombrío, pero con un poco de egoísmo te lo agradezco, porque ya no tengo a quién visitar, y el té dominical lo dedico a escribir. Hasta encontré el título de la novela, 100 años de soledad. ¿Cómo te suena? Llegó en un momento oportuno, en uno de esos días negros en que me pregunto si no estaré chapaleando en un pantano de mierda. Es lógico, nunca he trabajado tan solo. No tengo puntos de referencia, salvo quizás a veces, y sufro como un condenado, no solo tratando de meter en cintura a la retórica. Al darle a la novela la prioridad que merece, descuido el pan de cada día. Y lo peor es que ya nada me sabe a nada. Hemos pasado 8 meses muy duros. Estamos en la ruina y cargados de deudas que tengo que pagar de aquí a diciembre para empezar el otro libro en enero. Me encontrarás en cada cosa que he callado. Ya pasó, ya he dejado que se empañe la ilusión de que vivir es sin dolor. Qué raro que seas tú quien me acompañe, soledad, a mí que nunca supe bien cómo estar solo. Estoy pensando que venimos de la música, de hablar con Marwan y con Máximo Pradera de las fake news o de los bulos que hay en torno a canciones como la de Víctor Manuel, con esta cosa de que había musicado un poema de Blas de Otero y no, es la letra de Víctor Manuel. Y también hay bulos y fake news en torno a los escritores y a las cartas. Y a las cartas. Sí, es que además yo descubrí hace relativamente poco
poco que había una carta atribuida a Gabriel García Márquez que no era suya, ¿no? Hace unos años circuló de manera masiva por internet, se envió por correos electrónicos, por WhatsApp, una especie de carta de despedida atribuida a él, supuestamente dedicada a sus amigos antes de morir. Y todo parecía cuadrar porque en aquella época él estaba enfermo de cáncer. Se hizo tan popular la carta que el propio escritor salió a desmentirla y terminó conociendo en persona al autor original de este texto, un cómico de México con el que bromeó sobre el engaño. El texto es bonito, pero es muy cursi, ¿no? Y él al principio se quejó un poco de cómo podéis pensar que yo escribo estas cosas tan cursis, pero luego terminó... No se enfadó porque le hubieran escrito la carta, sino porque el resto de la gente pensara que esto podía haber sido verdad. Pero luego le pareció una genialidad, ¿no? Porque además este cómico pues tiene una larga trayectoria y es una persona muy entrañable, le pareció bonito, ¿no? Estar unido en la red a él. Sus nombres han terminado unidos en Internet. Una carta que sí es real y que Gabriel García Márquez escribió cuando estaba en tratamiento por un tumor fue una que vamos a escuchar, que envió al creador de Mafalda, a Quino, a raíz de la publicación de una compilación de tiras cómicas suyas maravillosas. Acuñó un término, Marta, que me parece brillante: la quinoterapia. Quino, con cada uno de sus libros, lleva ya muchos años demostrándonos que los niños son los depositarios de la sabiduría. Lo malo para el mundo es que a medida que crecen van perdiendo el uso de la razón. Se les olvida en la escuela lo que sabían al nacer. Se casan sin amor, trabajan por dinero, se cepillan los dientes, se cortan las uñas y al final, convertidos en adultos miserables, no se ahogan en un vaso de agua, sino en un plato de sopa. Comprobar esto en cada libro de Quino es lo que más se parece a la felicidad. La quinoterapia. Y ya por último, Marta, me encantó lo que contestó el Nobel a un periodista del Mundo cuando le preguntó qué hacía con las cartas urgentes. Dijo: si no son de personas conocidas, las pongo en un rincón del escritorio y las dejo cerradas un mes. Cuando el mes se cumple, ya no son cartas urgentes. Muy de Gabo. Muchísimas gracias, Laura. Un placer, un beso. Cerramos así la ventana de este viernes. Volvemos a abrirla el lunes, como siempre, a las 4, las 3 en Canarias. Un beso. Un beso. Hay cosas que te escribo en cartas para no decirlas.